Hello everyone, my name is Alfredo and today we will work in the rectification stage of a switching mode power supply. We will use diodes, capacitors and some filtering devices. Let's go. Primero utilizaremos la configuración de puente de grids. Esto ofrece una tensión rectificada a partir de una señal de corriente alterna. Sin embargo, esta tensión aún tiene variabilidad en el tiempo, relacionada con la amplitud y la frecuencia del voltaje que ha rectificado, y en menor medida con la tensión de polarización en directa de cada diodo. Para este diseño se ha utilizado un puente rectificador cuyo voltaje máximo de operación en corriente alterna es de 560 volts, y su capacidad de corriente rectificada es de 6 amperes, más que suficiente para satisfacer el pico de demanda que tiene nuestra fuente. Una vez que se garantiza que la polaridad no cambia, se puede añadir un capacitor electrolítico para corriente directa, cuyos valores oscilan típicamente entre los 2 y los 330 microfaradios. Adicionalmente, es recomendable añadir capacitores del orden de nanofaradios, con el fin de que estos ofrezcan una buena respuesta ante los picos de demanda. También es importante verificar que los capacitores soportan una tensión de al menos 206 volts en corriente directa. Finalmente, se añade una resistencia de 100 kΩ para evitar que los capacitores se mantengan cargados después de que el circuito ha sido desconectado. Aquí su montaje en protoboard. Se debe ser muy cuidadoso manipulando los componentes ya que se conectan directamente a la red eléctrica y los niveles de tensión son potencialmente mortales. Finalmente, se tiene el circuito en una tarjeta prefabricada, se conecta el multímetro a las terminales de corriente directa y se enchufa a la alimentación. Posteriormente se desconecta de la red. La tensión en corriente directa debe disminuir rápidamente. Es importante no manipular ningún dispositivo mientras la tensión de la red está presente o si los capacitores aún tienen carga. Saludos y hasta la próxima.